cabezas, estuvieras en YouTube y pudiéramos orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Tu Espíritu Santo es el que nos revela, nos enseña, nos instruye y nos alienta cada día. Y por esos motivos yo te pido que seas tu Espíritu Santo que nos hables a través de la palabra y de lo que, Señor, tú quieras decirnos a cada uno de nosotros. Te doy gracias porque me siento privilegiado que tú fuiste y hablaste primeramente a mí para que yo pueda hablar a tu pueblo. Señor, yo bendigo a mis hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada estaba aquí sentado y digo, Miguel me va a quitar la predicación porque hizo referencia a Nehemías, la situación y a la historia de Nehemías. Y yo quisiera que vayamos al capítulo 4 de Nehemías, en el cual aquí vamos a Nehemías capítulo 4. Vamos a sacar diferentes enseñanzas y siempre la palabra de Dios es inspirada, es reveladora y tiene una profundidad de enseñanza para aquellos tiempos y para los tiempos que vivimos. Y yo he titulado el mensaje de esta mañana El desánimo, su causa y su cura. Nehemías fue llamado, como sabemos toda la historia de los que estamos aquí, y para aquellos que no tengan clara la historia, fue el copero del rey Artajerjes, y fue llamado porque cuando vino un familiar, sabemos todos, le dio la noticia de que Jerusalén estaba derrumbada las murallas, que estaban quemadas las puertas, y él desde ese instante ya entendió de que Dios lo había llamado. Porque había puesto una carga en su corazón, quizás sentía y ha puesto en algún momento una carga en el corazón, en tu corazón, en Dios. Y desde ese instante Dios lo estuvo preparando para lo que iba a acontecer. Y vemos que en el capítulo 4, cuando ya tenía el pueblo la mitad de las murallas levantadas, vino Sanbalat a traer desánimo. Sanbalat era el gobernador de Samaria. Y Sanbalat trató de asustar a Nehemías con burlas, amenazas y fanfarronadas también. Vemos que el pasaje, vamos a leer el primer versículo que dice la palabra, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, versículo 1, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Vemos aquí que el primero, estamos viendo que el ridículo puede herir, puede desalentar y puede desesperar, traer desesperación en nuestras vidas. El que pensar que vengan personas a ridiculizarnos, a hacernos, nos va a frustrar muchas veces. Y aquí en este caso la estrategia que utilizó Sanbalat y Tobías fue eso. ¿Quién es estos judíos? ¿Cómo van a levantar esto que fue derrumbado tanto tiempo? ¿Acaso van a levantar un altar para su Dios? ¿Quién son estos? Esa es la manera de actuar del enemigo y de estas personas que fueron ahí. Utilizaron el ridículo para tratar de desanimar a los judíos al construir el muro. Y yo quisiera ir muchas veces reflexionar cuando sucede eso. Cuando se burlan de ti, como se han podido burlar, o de mí, por la fe, y te critiquen por hacer las cosas correctas, entonces contente. No respondas, y estas son las enseñanzas que tenemos aquí, no respondas como ellos esperan, de la misma manera, y no te desalientes. Esa era la función que actuó aquí Nehemías. Dile a Dios, como le estaba diciendo Nehemías, que a mí me maravilla Nehemías. Nehemías no respondió ante eso. Directamente lo que hizo dice que oyó, oye, oh Dios. ¿A quién se dirigió Nehemías? A Dios. Dile a Dios como le estaba diciendo Nehemías. Nehemías abrió su corazón en ese momento.
Nehemías le estaba exponiendo, abriendo sus necesidades. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, que nos están insultando, nos están desviando de tu voluntad. Dile a Dios cómo te sientes. Nehemías le abrió su corazón y recuerda que Él prometió estar contigo. Recuerda que Él prometió que iba a estar contigo. Esto te animará y te fortalecerá para continuar lo que Dios ha pensado que tú tienes que hacer para Él y en el llamado que Dios te ha puesto. Vemos que en el versículo 9 Nehemías combinó la oración con una preparación. Si vas al versículo 9 puedes ver cómo dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos día y noche. No simplemente se pusieron a orar, sino que la oración pasó a una acción de trabajo. Y esa es la función. Mostramos a Dios que hablamos en serio cuando combinamos la oración con nuestro pensamiento, con la preparación y el esfuerzo. Esa es la manera de demostrarle a Dios, Señor, yo quiero amar tu voluntad. Y yo estoy orando seriamente. Primeramente porque estoy pensando lo que te tengo que decir. Segundo porque mi pensamiento me lleva a una preparación de ataque. Y ese ataque me lleva a un esfuerzo de pelear la buena batalla de la fe que tengo por delante. Esa es. Pero aquí vemos el texto, yo me quiero centrar también y vamos a desarrollar a partir del 10. No simplemente vemos en la historia esta que Sanbalat y Tobías y el egipcio vino aquí a traer desánimo, a desmotivar, sino que inclusive también una persona y hermanos del pueblo estaban también desanimando y desmotivando. Porque mira que está diciendo el versículo 10. Y dijo Judá. ¿Quién era Judá? Judá no era cualquier tribu en el pueblo de Israel. Judá fue el líder de Israel. En Génesis capítulo 49, Jacob llamó a sus hijos para que se presentaran ante él. Si sabemos la historia, ¿verdad? Dice que, y les dio a cada uno diferente su necesidad de bendición. A uno les dio bendición, a otro le advirtió, les dio advertencia, a otro les predestinó, les dio predicciones, les predijo lo que iba a acontecer, a otro les dio desánimo, pero a Judá le dio una gran bendición. Porque a Judá, dice que cuando llegó a Judá, en el versículo 8 del capítulo 49 de Génesis, dijo, Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Y luego en el versículo 10 le dice, y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Le dio una promesa tremenda. ¿Dios te ha dado promesas en algún momento? Sí, ¿verdad? Silo, en el original, significa el enviado. Y quizás pueda ser el Mesías. Y ahí en el momento, en Génesis, primer libro de la creación, ya había bendecido el padre, Jacob, Israel, a su hijo diciéndole, te bendecirán. Incluso los hijos de tus padres se doblarán delante de ti, hasta que venga el Mesías, hasta que venga el enviado, el que ha de venir a salvar a esta nación, a salvar a este pueblo, a salvar a toda la multitud. ¿Y qué sucedió aquí? Que vemos que en el capítulo 4, pero cuando llegamos al capítulo 4 vemos que Nehemías dice que es Judá el que dice las palabras de desánimo. ¿Te has sentido alguna vez desanimado, mi hermano? Yo sí que me he sentido muchas veces desanimado. Este hombre, Judá, se había olvidado de las promesas que le había dado su padre. Muchas veces nos olvidamos de las promesas que nos ha dado Dios. Y es donde viene el desánimo. Y a veces también traemos desánimo a otros. Porque mira lo que dice el capítulo 10. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Están débiles. Pero no solamente vino Judá aquí, sino también luego vinieron, dice en el versículo 2 del capítulo 4, que los judíos que habían ahí también fueron traer desánimo.
a Nehemías, ¿qué situación se encontró Nehemías? ¿Verdad? Te voy a dar un pensamiento en esta mañana. Si eres propenso al desánimo, no puedes pasar mucho tiempo con la gente que anda dando informaciones desalentadoras. Si eres propenso a ese desánimo, si tienes un carácter débil, no hagas eso. No pases mucho tiempo con esas personas que te pueden contagiar. Porque algo que sucedió fue también con David. David, sabemos la historia cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba asustado, estaba pequeñito, atemorizado, cuando sabemos que el gigante Goliat fue allí y los retó. Y cuando sabemos que cuando David llegó al presente, todos los que habían allí cuando David se presentó para salir a pelear contra el gigante, no recibió ánimo ninguno de nadie. Incluso Saúl le dijo: ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas si eres demasiado joven, si eres demasiado pequeño, todavía eres un... ¿Dónde vas tú? Si ese gigante está ahí y está preparado para la guerra ya desde su juventud, y ahora vienes tú. Y los que estaban allí también ahora vienen hasta los hermanos. Y tú vienes ahora, que vienes aquí a mirar qué nos van a hacer, a criticarnos. Esa fue la actitud. David fue sabio en esos momentos, porque David se animó recordando las grandes victorias que había obtenido de parte de Dios, porque lo vemos en la historia también en 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 33 a 37. Cuando todo eso se vino a traer desánimo a David, él dijo: pero una cosa te voy a decir, Saúl. Yo recuerdo cuando mi Padre Dios, cuando Jehová de los ejércitos, yo estaba allá en las montañas y venía un oso a arrebatarme una de las ovejas, o venía un león, y viniera lo que viniera, yo con mis manos los destrozaba y los mataba. Entonces yo considero de que Dios está conmigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te voy a decir, hermano. Anímate, esfuérzate. ¿Sabes qué te digo? Que David no quiso escuchar. David lo que dijo: mira, dime lo que quieras, yo me aparto de ti. Entonces todos tuvieron que decir: ah, pues a la vez. ¿Sabes por qué? Porque le vieron una actitud de valentía, de ganas, de ánimo. No de desánimo, de ánimo. Y ese ánimo fue lo que cautivizó a otros corazones que estaban allí cuando derrotó a David. Por eso tú y yo podemos animar a otros con nuestras batallas, recordando lo que Dios hizo ya hace mucho tiempo en tu vida y en mi vida, recordando las bendiciones que ha venido y ha traído a nuestras vidas, recordando los momentos difíciles que nos ha sacado en situaciones de pruebas, en circunstancias difíciles, bien sea de enfermedad, de economía o de estado familiar o lo que sea. Ahí es donde tenemos que acordarnos. Por ese motivo vemos ahí que David actuó de esa manera. Pero ahora vamos a pasar las causas del desánimo. Las causas del desánimo, la primera causa es la pérdida de fuerza. Aquí vemos en el versículo 10 que también dice que dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Debilidad. El texto original dice tambalearon. Dice vacilado. Vaciado, se han vaciado. Se han bamboleado. Quería decir, la pérdida de la fuerza pone una fatiga emocional sobre nuestros cuerpos, mi hermano. La fatiga es por eso. Por eso podemos ver el caso de Elías, Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Sabemos la historia. En el monte Carmelo, Elías solo, en el nombre de Dios, levantando el altar de sacrificio y degollando 450 falsos profetas que seguían a Baal. En esos momentos ahí vemos que Elías, en el poder de Dios, derrotó a sus hombres, no le faltó nada. Pero dice que momentos después, cuando se enteró de que Jezabel venía y le había amenazado, dice que huyó. ¿Por qué huyó? ¿Por qué se fue a la cueva? ¿Por qué se apartó de ahí? Porque estaba ya débil. Había gastado todas sus fuerzas.
Y muchas veces estamos débiles porque hemos peleado batallas y nos han agotado. Y nos han agotado. Por ese motivo Elías se desanimó simplemente porque estaba cansado, mi hermano y mi hermano. Por ese motivo dijo, se fue a solas y por eso le tuvo que decir adiós. Y dijo, hubiera deseado morir. Estaba agotado y se apartó. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te apartes y te ves agotado, viene Dios, viene el Espíritu Santo a traerte nuevas fuerzas. Porque ahí es donde Dios mandó el ángel para hablarle en su necesidad. Ahí es donde Dios le llevó también la provisión para darle de alimento en su momento de debilidad, donde tenemos que alimentarnos. Como los cuervos iban a alimentarle, a darle de comer, nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Ahí es donde bebía también del agua que le llevaba de Dios. Ahí es donde llegó a depender de Dios. Ahí es donde nos lleva a la intimidad en esos momentos, cuando estamos cansados. Y muchas veces es necesario ese agotamiento. Muchas veces es el motivo que necesitamos para tener nuevas fuerzas, para seguir adelante. Elías tuvo que acontecerle eso. El otro punto es la pérdida de la visión. Dice en el versículo que estamos leyendo, y el escombro es mucho. Estaba diciendo Judá, el escombro es mucho. Había perdido la visión. La palabra hebrea que se traduce por escombro significa tierra seca o restos. ¿Cuántas veces estamos diciendo, es que la gente de la calle es que están secos? Es que están tan duros, es una tierra tan dura. Hemos oído escuchar que España es una tierra dura, ¿verdad? Tantas veces. ¿Sabes? Te digo que el escombro y el desánimo son hermanos y siameses, van juntos. Fácilmente puedes perder la visión del trabajo que Dios te ha encomendado cuando la confundimos. La confusión que te rodea te desvía de la visión de Dios. Porque nuestra visión y nuestra misión de parte de Dios es ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. Amén. Esa es la visión y la misión que nos ha dejado como Hijo de Dios. Y la pérdida de visión nos hace ver escombros. Muchos escombros, como fue Judá y dijo, pero ¿no ves? Si el escombro es muchísimo. Y ese "y" es una fuerza a lo añadido anterior. Porque mira lo que está diciendo. La fuerza de los cargadores se han debilitado. Y el escombro, aún haciendo más fuerza, y el escombro es mucho. ¿Cuántas veces decimos, mira, no puede ser porque la persona es difícil? Y encima, y está metido en eso. ¿Sabes? Reforzamos su actitud. Porque había perdido la visión y la confianza de Dios. Y no podemos edificar, dice. Y el escombro es mucho. El otro punto que vemos en este mismo versículo dice que y no podemos edificar el muro. En un versículo cuántas cosas y obstáculos tenemos y circunstancias que nos pueden llevar. Cuando uno pierde la visión y pierde la visión y pierde. Estos judíos habían construido el muro hasta la mitad de su muralla, como vemos en el versículo 6, dice, y el que había construido hasta la mitad, habían terminado hasta la mitad de la altura de la muralla. Y dice que en hebreo significa algo que me gusta más la traducción hebrea. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice la versión. Y en hebreo dice, y el pueblo tuvo un corazón para trabajar. Aquí dice ánimo. En el original dice un corazón para trabajar. Pero ahora habían perdido el corazón. Cuando uno pierde la confianza, se desanima y pierde la motivación.
Y ahora te voy a poner un ejemplo que muchas veces hemos compensado. Yo creo que muchos nos ha sucedido así. Has empezado algo y lo has visto todo muy cercano, quizás hayas visto la montaña o estás escalando como hemos ido muchas veces a exploradores y has dicho, vamos a subir aquella montaña, en 1 hora estamos llegando allí, llegamos y venimos, que es la actividad que tenemos y lo ves tan hecho y tan bonito que te animas por esos montes, esas curvas, esas subidas y lleva ya 3 horas subiendo la montaña y aún te quedan otras 4 más. Madre, vámonos para atrás porque ya estamos cansados. Cuando llegamos a un nivel, que vamos ya por la mitad de las cosas, muchas veces cuando no vemos el fin, nos desmotivamos, nos desanimamos. ¿Cuándo tenemos siempre el ánimo para construir o levantar una casa o hacer una casa? Cuando vas a empezar, porque te lo ves todo hecho, tienes un ánimo que busca las fuerzas, saca las fuerzas, la visión, las ideas, sacas todo para continuar esa casa, ese deseo que tienes, y cuando vas por la mitad de la casa que todavía te falta, y así se acaba esto, porque esto es que ya me está cansando, me está agobiando. Esa es la actitud de falta de confianza. Esa es la falta de confianza. Perdemos ya la confianza. Ya no hay confianza en acabar o continuar, en uno mismo ni en Dios primeramente. Y luego la otra, la que vemos aquí en el pasaje, es en el versículo 11, pérdida de seguridad. Es la pérdida de seguridad. Hay muchas seguridades que tenemos en nuestra vida. Hay circunstancias, hay muchos aspectos de la vida que nos aferramos y nos dan una seguridad. Una de todas ellas puede ser nuestro trabajo. Cuando tenemos el trabajo tenemos una seguridad y una estabilidad. Cuando nos falta el trabajo ya nos han quitado la muleta y ya perdemos esa seguridad. Y nos trae desánimo, desaliento y temor. Otra es también, puede ser, nuestros amigos, inclusive nuestras familias. ¿Te has plantado alguna vez cuando te han dicho, mira, que te tienes que ir a trabajar, tienes que coger a tu familia y irte a otra punta del país o de la nación? Uf. Tienes que irte al pueblo de Calatrava. Calatrava, eso es, que es un pueblo, una montaña, o qué es eso, es que no sé. Ya te viene todo que se te desmonta y, ¿verdad? Te trae inseguridad y trae temores. Llegó un momento en cuando nosotros nos fuimos al seminario, teníamos también una ilusión. Ir preparado por el Señor. Y el primer año lo acabas con la ilusión, ¿verdad? El segundo año ya cuando vas a la mitad, estás lo que dices. Todavía me faltan 6 meses para terminar. ¿Esto cuándo va a tener que acabar? Trae inseguridad. Trae desánimo también. Cuando has dejado toda tu comunidad de la iglesia, tus hermanos, que muchos estamos aquí, has tenido esa despedida que todos lloraban, ¡uy, qué buenas! Y te vas a decir, ¿quién espera a mí? ¿A qué me voy a enfrentar? Porque has dejado tu familia, tus amistades. Pero cuando empiezas a decir y a fijar tu mirada en el llamado que Dios ha puesto, es cuando empiezas a fortalecer y a levantarte una vez más. Todo eso nos puede trastornar porque nos causa inseguridad. Pero todo eso también nos lleva a buscar la seguridad de Dios. Dios mío, si tú me has traído aquí, es porque tú lo que vas a comenzar, has empezado, lo vas a acabar y tienes un propósito para la vida. Porque tú no haces las cosas, entiendes, sin propósitos, sin objetivos y sin metas. Tú tienes algo pendiente para nosotros. Y ese es el motivo. Si Dios ha empezado una obra en ti, la acabará y perfeccionará. Y todo depende de cada uno de nosotros. Pero nos lleva a la confianza. Y muchas veces vienen las situaciones así para traer esas confianzas. Esa seguridad. Y confiar en aquel que dio la promesa. En aquel que te rescató de la situación que estabas viviendo y te dio una nueva calidad de vida y de esperanza. Esos son los 4 puntos. Pero ahora vamos, ¿cómo podemos tratar el desánimo? Nehemías se preparó y se enfrentó al desánimo. Y tenemos 5 técnicas que él empleó
y le fue eficaz. Y aún hoy son eficaces para nosotros también. Y una es los esfuerzos hacia una meta. Unificar los esfuerzos hacia una meta es la primera. Lo primero que hizo Nehemías en el versículo 13, vemos que Nehemías fue unificar al pueblo en torno a una misma meta. Dice en el versículo 13, dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Esto es significativo, mi hermano y mi hermano. Los constructores habían estado esparcidos por toda Judá, trabajando juntos, cada con el agua, con las piedras, construyendo el muro, y sin embargo habían estado separados de sus familias. Y dice el pasaje que aquí nos deja visto, dice, y puse al pueblo por familias. Qué importante que la familia. El hogar debe ser una fuente básica de estímulo. Unámonos como familias. Porque eso hará para tener el desánimo. Nos dará fuerzas para salir de ese desánimo. Algo fundamental. Mirad, estaban todos en la obra y muchas veces sucede eso, tristemente. Que muchos están en la obra pero cada uno por un sitio. Y eso es lo que viene del enemigo también a través de desánimo y destrucción. Porque la primera fuente es el hogar, que debe ser una fuente básica de estimulación. Yo soy la persona que tengo que estimular a mis hijos para que lleguen al lugar donde tienen que llegar. Y yo soy una persona que necesito también que mis hijos me estimulen para decir muchas veces cuando yo me encuentro desanimado. Y eso es lo que se trataba, porque ahí estaban todos trabajando quizás en un sitio, en diferentes lugares. Pero aquí Nehemías le dio la estrategia a Dios y la visión de decir, está todo muy bien, pero aquí vamos a poner por familias. Porque aquí uno puede contra mí, pero dos contra 10.000. Y si tú cubres a tu familia, a los que están contigo, cuando tú estés débil, dice que el otro te alentará y te animará. Pero necesitamos un estímulo. Pero si yo no estoy estimulado, ¿cómo voy a estimular a mi hijo que acabo de tener aquí? Necesitamos esa situación. Por eso era tan importante, y habían entendido que Nehemías dijo, está todo bien, todos están trabajando, cada uno tiene su función, uno pone el ladrillo, le pone el agua, uno está en la alabanza, otro está en la aplicación, otro está aquí, pero cada uno ha acumulado. ¿Y cuándo tienen su tiempo de intimidad? ¿Y cuándo tienen su tiempo de tener un culto familiar conmigo? ¿Cuándo es eso? ¿Sabes cuándo vas a recibir la mayor gloria de Dios y la presencia de Dios y te vas a sentir más satisfecho? No sé si tú lo habrás hecho, pero es cuando has reunido a toda tu familia, los que tienes, estás en casa y dices, vamos a tener un tiempo con el Señor. Y escuchas a hablar a tu hijo, escuchas hablar a tu hija, escuchas hablar a tu esposa, escuchas hablar a tu esposo, escuchas cómo a lo mejor fluye por ahí una canción. Eso es precioso. Y eso es lo que estaba buscando Nehemías. Esa intimidad con Dios familiar. Porque eso es lo que va a ir contra toda corriente y desánimo que pueda venir, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que te va a dar fuerza y calor en el ambiente. Eso es lo que vas a ver, entiendes, como estabas viendo, y a mí me impactó también cuando uno de los pastores que, por gracia ha tenido en nuestros caminos, el Señor, cuando la primera vez que fui yo a la iglesia, en aquel momento, vi a toda su familia en la plataforma, cada uno haciendo una función. Uno llevando la guitarra, el otro llevando la alabanza, el otro tocando el piano, y era toda una familia, y dije, yo solo quiero para mi casa. Yo solo anhelo y deseo para mi casa. Y dice que persigue la promesa de Dios. Y Dios cumplirá. Y Dios lo cumplirá. Persigue los deseos y los sueños de Dios, lo hemos cantado antes, y Dios los traerá como revelación. Pero hay que perseguirlos. Hay que ponernos en marcha, una acción. No simplemente, como hemos dicho, orar, Señor, tú sabes, vale, muy bien. Esa oración tiene que llevar un pensamiento que toma en tu corazón. Ese pensamiento te tiene que llevar a realizar algo
de acción en ti y ponerte ahí y decir, vamos a hacer esto. Es necesario. Es necesario, por eso estamos diciendo. Y mira lo que el segundo punto es dirigir la atención hacia el Señor. Como estaba haciendo aquí en el versículo 14. Y dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Le estaba diciendo, estaba dirigiendo la atención al Señor, porque habían perdido la visión. Nehemías dirigió la atención de ellos hacia el Señor. Ellos tenían la vista puesta en los escombros. Necesitaban levantar la cabeza y ver otra vez al Señor. Muchas veces tenemos la vista de la situación que están pasando. Es que mira cómo va la cosa, es que no me va bien, es que me encuentro mal, es que esto. Levántate de ahí y mira al Señor. Si el Señor está conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi fortaleza. ¿De qué temeré? El Señor es mi paz. El Señor es mi Salvador. Recuerda las cosas de Dios que te ha dado. Recuerda en tu mente las cosas. Necesitamos. La frase acordar del Señor está muy bien, pero ¿cómo puedo hacer eso? Es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer eso? Recordando las cosas que el Señor ha dicho. Eso es lo que puedes hacer. Por eso Pablo recordaba a la iglesia de Filipenses. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Todas esas cosas son las que tenemos que venir y recordar. Mirar la atención en Dios. No, porque el Señor está conmigo. Dice, donde quiera que yo vaya, Él está a mi lado, dice el Señor. Recuerda todas esas promesas que están ahí. Recuerda la palabra de Dios. Porque aquí, esto es palabra de Dios. Para ti y para mí. Y cuando tú empecemos a recordar esas cosas y prestemos nuestra atención en el Dios soberano, creador del cielo y del firmamento y del universo, y aquel que es mi Señor, entonces va a cambiar todas las cosas. Uno se acuerda del Señor al recordar lo que Él dijo. Las personas que están desanimadas están pensando principalmente en una cosa. ¿Sabes en qué? En ellos mismos. En ellos mismos. No te preocupes ahora. En ellos mismos. La persona, ¿por qué? ¿Te has encontrado alguna vez desanimado? ¿Te has fijado en ti mismo? ¿No se ha apartado de mirar de ti? Es que mira lo que encuentro. Es que mira esto. Es que todo esto. De aquí, y mira lo. ¿Estás ahí? ¿O no es así, hermano? ¿Por qué motivo es? Porque hemos apartado la mirada de mi Señor. Y cuando miramos la mirada al Señor, ya no me miro a mí, miro a mi hermano que está al lado, me da la inquietud de la necesidad de mi hermano. Y quizás muchas veces podemos utilizar ese refrán que dice, mal de mucho consuelo de tontos. Pero podemos utilizarlo de esa manera por decir, porque cuando te mires a los demás, ya no te estás mirando a tu estado, tu desánimo. Estás dispuesto a animar. Y parece que te duele, cuando llegas a casa te duele todo. Pero ha pasado un día sin dolor ninguno. Porque no has mirado tu desánimo, has mirado lo que Dios quería en ese día para ti. Amén. Amén. Otro es mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones. ¿Qué hizo Nehemías en su intento por evitar el desánimo? Estimuló a los judíos para que mantuvieran un equilibrio. Los llamó a la acción. Y mira que dice el versículo 14, la segunda parte. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenía motivo. Ya no te mires más a ti. Pelea por el hermano que tienes enfrente, por tus hermanos familiares. Ayer tuve yo que interceder yo entre mi hermano y mi padre. Eso es una pelea y una victoria a la vez.
Porque Dios nos ha puesto también, a veces, como intermediadores, para traer paz y restauración en nuestro hogar. A veces también tengo que pelear con mis hijos y con mi hija. Y no es simplemente que nos pongamos mi hijo y yo los guantes de boxeo, sino es pelear por la hueste de los reyes principales y potestades, presentándolos delante de Dios. Y estando yo también, y ahora incluso tengo que pelear también por alguien querido en mi casa, que es por el futuro yerno. Ya lo tengo conviviendo. Porque forma parte de mi familia y tengo que pelear por toda la familia. Tengo que presentarlo delante de Dios y tengo que contraatacar al enemigo con todo lo que quiera traer y robar, matar y destruir mi hogar. Pero yo tengo que ser primeramente la persona que traiga aliento, no desánimo, ánimo. Ánimo. Tengo que pelear, como dice, por toda mi casa. Y eso es lo que va a traer, ¿entiendes? Una restauración. Eso es lo que va a traerlo. Mantener el equilibrio ante los pensamientos y las acciones. Veamos el versículo 15 y 16. Dice así: y cuando oyeron, cuando eso aconteció, cuando eso sucedió, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido, que lo habíamos entendido, perdón, y que Dios había desabaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ya Judá cambió los pensamientos, ya estaban todos los gobernantes, todos los jefes ya impuestos también con Judá mismo. Y vemos que el versículo 17 agrega aún más, dice, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ya aquellos que ya no podían carrear, que estaban agotados, que no tenían fuerzas, después de haber orado Nehemías, después del pueblo haberse unido a esa oración, entonces ya renovaron otra vez las fuerzas, el ánimo, ¿sabes? Ya no se agotaron, volver otra vez en su sitio. Necesitamos volver al Señor, acordados del Señor. Acordados del Señor, porque ahí es cuando le vienen las fuerzas una vez más. Entonces ya no había temor, ya no había inseguridad. Inclusive los que veían que eran enemigos, Sanbalat, todos aquellos dijeron, oh, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque hicieron exactamente lo que hizo también Elías. Cuando se le presentó Dios, que se acordó y el ángel de Jehová estuvo hablando y dijo, ahora sal de ahí. Le puso a alguien a su lado, que fue Eliseo, que le servía, que estaba atento, alguien que tenía los brazos ahí para llorar juntamente. Muy importante que vamos a leer ahora también. Ese es un hecho básico en la vida del cristiano, mi hermano y mi hermana. Guardémonos de las enseñanzas que sugieren que Dios hace todo. Dios todo lo sabe, Dios todo lo hace. Guárdate de esas enseñanzas. Porque eso te lleva a quedarte quietecito, sin hacer nada. Porque si vemos la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta continuamente diciendo, estad firmes. Dice, haced también fuertes en pelea. Nos enseña también a ser buenos soldados de batalla. La Biblia nos está llevando muchas veces a la acción. Hacer. Y muchos yo he oído también. El Señor lo sabe todo. No hace falta que hagas tú nada porque tú te estás quietecito que ella lo sabe, porque Dios es creador, es Él. Y tú y yo de mi parte tenemos que hacer. ¿A qué le están diciendo la gran comisión, el gran mandamiento? Id. No le está diciendo, mira, vosotros que estáis quietecitos, no hagáis nada porque yo ya, como también he escuchado, sabemos que Dios está todo predestinado. Él sabe quién se va a convertir y quién se va a convertir. Y mira, a mí me dijo eso un pastor.
y encima me lo debate con un pasaje que me dice, cuando Dios le dice mundo, que en el griego es cosmos, universo, y él dice que no, que es un pueblo, digo, vamos a ver, por favor, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Lo que yo no quiero hacer o como yo estoy desanimando? Dios viene a traer ánimo y esfuerzos. Ser valiente, perdóname. Es así, yo no lo digo, lo dice la palabra. En la Biblia hay muchos pasajes y Pablo sobre todo está llevándonos a eso. Y pone ejemplos como el soldado, como el agricultor. Pone ejemplos vivos y paralelismo de la sociedad. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? ¿O no es así? ¿Amén? Amén. Tenemos que establecer el equilibrio entre la fe y la acción. El 4 teníamos, determina un sitio de reunión. Determina un sitio de reunión, es el 4. Y ese penúltimo punto para acabar dice que Nehemías escribió en el versículo 19 y dijo así, en el versículo 19, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estaremos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y en el versículo 20 leemos acerca del punto de reunión que estaba diciendo. Dice, y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuniros allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Amén. ¿Cuál es el punto de reunión? Ante todo era un lugar. Pero también se nos sugiere un principio. Y el lugar era en el lugar donde tocara la trompeta. Ahí se tenía que reunir el pueblo. Ese era el sitio que tenían que estar. Y el principio que vemos aquí también es de que era que no trataran de ir solos, de pelear solos la batalla. Por eso estaba diciendo, donde oigáis el sonido de trompeta, reuníos todos. No vayáis como llaneros solitarios. El otro día me metieron la pregunta esta, precisamente. Pastor, ¿y esos hermanos, un hijo de Dios puede ir solo por ahí, predicando y haciendo, es que no sé? Si el Señor los mandaba de dos en dos. Y siempre los mandaba donde había una sinagoga o estaban juntos. Y una vez los mandó a los 70 juntos también. Y hay algunos que, no, yo y el Señor va conmigo a todo el lugar. Yo no necesito a nadie porque yo estoy ungido de Jehová. Soy profeta, evangelista, pastor, diácono y oveja. ¿Para qué quiero hablar? Qué triste que es eso. Qué triste que es. Porque lo primero que le dice es, no traten de pelear. Este principio aún tiene validez. Tenemos que tener un punto de reunión, como lo tenemos, para reunirnos los hermanos juntos en armonía y presentar un culto agradable al Señor. Y es necesario que necesitamos un amigo íntimo, alguien que pueda unirse a nosotros cuando estamos débiles, cuando estamos llorando, cuando tenemos necesidad o cuando estamos pecados. Yo lo necesito. Y te estoy diciendo algo y lo busco. Ya lo encontré hace 31 años, que fue mi esposa, y es mi esposa. Pero yo necesito también un hombre que esté a mi lado. Y tú necesitas a alguien que pueda salir tu corazón. Tú necesitas a alguien que diga, mira hermano, ora porque tengo esta lucha, tengo esta necesidad. Tú y yo necesitamos a alguien que diga, mira, estoy pasando por esta angustia. Mira hermano, estoy pasando un tiempo de victoria. Estamos juntos, vamos adelante. Necesitamos eso. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Todo hijo de Dios necesita a alguien. Todos. Elías necesitaba a alguien. Por eso el ángel dijo, ves, sal de aquí y ves al pueblo donde te voy a enviar, que te van a enviar 5 hombres que van a estar contigo, dentro de ellos reyes, y el mejor de todos Elías, para servirte. Y Elías era el pañuelo de lágrimas también de Eliseo. Todos necesitamos.
de alguien. Por eso es algo muy importante que este punto que necesitas tú, yo y todos. Busca esa persona íntima que le abras tu corazón, que comparta tus cosas que tienes ahí, que no te dejen alcanzar ni ver la visión de Dios, que no te dejen, entiendes, avanzar más, que te tienen paralizado, que te tienen atemorizado. Esas cosas que uno lleva. El otro día estaba hablando también con una persona, estuvimos hablando y dice, yo que tengo un carácter que me cuesta mucho y lo cargo y no suelto las cosas, y todo eso casi de verdad me hace. Sal de ahí, de intimidad, sal de la cueva y ves allá de intimidad. Busca a las personas, busca el punto de comunión. Tu iglesia, hoy hay muchos bancos, muchas sillas vacías. Quizás sabemos, yo ya sé de algunas personas que me llamaron y me dijeron no puedo ir porque me tengo que ir. Muy bien, pero necesitamos ese punto. Y el último punto, de desarrollar un ministerio de servicio. Desarrollar un ministerio de servicio. El paso final que Nehemías vemos aquí, el pasaje que dio, fue preparar. Vemos aquí que los versículos 21 y 22 nos dicen que ellos continuaron la obra. Dice así, nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían del extremo, salían las estrellas, perdón. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Lo que Nehemías dijo fue algo así, lo siguiente: miren, necesitamos ayuda. Les pido que se sirvan unos a otros, hermanos. No podemos manejar esta situación solos. Ahora estaba diciendo como esto. Esta obra es de todos. Hay que ponerse todos a la brecha, hay que trabajar todos. Porque todos tenemos un llamado de Dios. Todos formamos parte del cuerpo, como estábamos escuchando el domingo. Y cada uno tiene sus funciones, sus ministerios, dones y talentos. Y esta obra tiene que llevarse a cabo porque el llamado de Dios nos la ha impactado a cada uno de nosotros. Y estamos aquí en la Jerusalén de Aldaya para conquistar esta nación, para levantar murallas y que no puedan venir enemigos a robarnos lo que nosotros queremos cosechar aquí. Y las murallas se levantan en una acción, las murallas se levantan en oración. ¿Y sabes cómo se levantan las murallas? También cuando quieres proteger algo, es uniéndote uno con otro. Haces una muralla alrededor y no entra nadie. Y están todos unidos, como una cadena, el labón con el labón, y formamos esa muralla. Y eso quiere decir unidad, unos con otros. Esto no puede ser solo, estaba diciendo Nehemías al pueblo. Según el versículo 23 dice que se ayudaban el uno a los otros, sirviendo en el compromiso. Mira que dice el 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que les seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahí estaban unánime, protegiéndose unos a otros, velando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, ayudándose unos a otros. ¿Quieres saber cómo podemos sentirnos miserables? ¿Lo queréis saber? Primero es viviendo por sí solo. Otro es usando a menudo la palabra yo, mí, mío. Otro es derramando todo tu amor hacia adentro, hacia mí. Otro es pensando solo en tus propias necesidades, en tus deseos, en lo que tú quieres, en lo que te apetece, en aquello que a mí me venga bien.
De esa manera será siempre y seremos siempre un espíritu miserable. Niégate a amar y a ser amado, y serás un miserable. Y seremos unos miserables. Por eso Dios llama a la abundancia, Dios es el amor. Jesús dio todo amor. Porque no era miserable, era bondadoso. Y tenemos que ser de nosotros. Por eso Nehemías dijo: no nos sentemos a lamer en nuestras propias heridas. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, por los demás. Sirvamos, ministremos la palabra, estemos ahí juntos. Eso es la función que estaba diciendo Nehemías. Y eso es lo que yo creo que es lo que demanda Dios en nuestras vidas. Si queremos ver, levántate, es el desánimo. Quizás has escalado ya mucho tiempo y te queda mucho que escalar, pero cuando lo ves tan lejos dices, hasta que llegue allí, prefiero correr atrás porque así no me ves tan lejano. Dios te dio una visión. Dice, espera la visión y vendrá. Amén. Busquemos la visión de Dios y no nos desanimemos. Anímate, animémonos, busquemos al Señor en primer lugar. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es sí, amén. Tu palabra es una palabra alentadora, tu palabra es inspiradora, tu palabra es reveladora, Señor. Tu palabra da sabor a nuestros sentidos, Señor. Da fuerzas al débil y al cansado. Señor, tu presencia, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia podemos encontrar y ver, Señor, tus maravillas. En tu presencia, Señor, podemos levantarnos una familia grande y fuerte, Señor. Solamente en tu presencia, Señor. No podemos andar solos. No podemos estar solos porque nos debilitaremos, Señor, por las circunstancias. Pero sabiendo que contigo, Señor, alcanzaremos grande multitud. Señor, alcanzaremos en primer lugar como Nehemías, hogares, familias, hijos, Señor, para que tu reino, tu gloria sea establecida en esta tierra, Señor. Y gracias, porque, Señor, somos instrumentos en tus manos para poder honrarte, alabarte y para que tu misión, visión y decisión sea cumplida en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.